porque el bienestar de Sopó también se escucha. Esto es A Su Salud, en la mañana. Empezamos con A Su Salud, este espacio en el que desde la Secretaría de Salud todos los martes tratamos temas de interés para todos los soposeños, temas que van desde la prevención, hablamos también sobre diferentes acciones que se vienen implementando desde la Secretaría de Salud, pero hoy vamos a hablar sobre algunas recomendaciones muy puntuales y muy importantes que vale la pena que usted tenga en cuenta. Y es que se celebra o se conmemora por estos días el Día Mundial sin Tabaco. El Día Mundial sin Tabaco es pues una celebración muy importante que queremos tratar justamente el día de hoy, por supuesto para contarle a los soposeños algunas recomendaciones y lo vamos a hacer desde dos puntos específicos, lo vamos a hacer desde dos puntos de vista y es cómo afecta esto a la salud, cómo también podemos promover la actividad física como forma de contrarrestar o de eliminar el consumo del tabaco o el consumo de cigarrillo, algunas recomendaciones también que nos trae nuestro profe de actividad física desde la Secretaría de Salud. Pero también hablando un poco sobre la regulación y sobre algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta, incluso en el tema de la comercialización, por ejemplo, y también con otro tema que me parece bien interesante que tratemos el día de hoy, y es el tema de los vapeadores, de estos aparaticos que están vendiendo ahora por ahí por todo lado y que también están generando pues unos problemas de salud. Pues bien, para hablar sobre estos temas, entonces vamos a saludar desde ya a nuestros invitados para el día de hoy. Se une a nuestra mañana de Sopó FM el profe Diego Garzón, quien hace parte de la Secretaría de Salud desde el área de actividad física con todas esas actividades de promoción y acompañamiento. Profe Diego, bienvenido, un placer tenerlo por aquí con nosotros. ¿Cómo va todo? Julián, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias nuevamente por este espacio, siempre tan importante para compartir lo que es no solamente la actividad física, sino hábitos de vida saludable. Exactamente, bueno, profe, ya vamos a entrar en materia con el tema. También nos acompaña desde la Secretaría de Salud Noralda Díaz. Ella, pues, nos ha acompañado en varias ocasiones, es una voz ya conocida. ¿Cómo está, Noralda? Bienvenida a la mañana. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por el espacio, que es supremamente importante, como tú lo decías, para ayudar a prevenir, digamos que todos esos efectos secundarios que nos trae el consumo de tabaco. Exactamente. Bueno, profe, empecemos por ahí. ¿Qué pasa en el cuerpo de una persona cuando consume tabaco, cuando fuma o ahora cuando ese tema de los vapeadores, cuando está todo el tiempo, durante todo el día consumiendo eso? ¿Qué puede pasar en el cuerpo? Bueno, pues principalmente yo creo que lo más importante que se resalta es que no existe ni un solo beneficio al fumar, ni el vapeador, ni un solo beneficio. O sea, no hay absolutamente nada bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas sienten una especie de sensación de alivio o de comodidad, pero pues eso viene generado por la nicotina. La nicotina es la que genera pues esa adicción y esa sensación de que me siento mejor, pero pues realmente no hay ningún beneficio. Entonces, las personas que dicen, no, es que me baja el no sé qué, me ayuda en esto, realmente es la adicción a la nicotina lo que genera que ellos tengan esa sensación de alivio o de bienestar, pero pues eso es nulo totalmente. Ahora, en cuanto a los vapeadores, ¿qué es lo que pasa? El hecho de que el vapeador sea menos dañino que el cigarrillo no quiere decir que esto sea inocuo o que sea positivo. De hecho, ya hay casos documentados en donde se han generado lesiones pulmonares, más que todo adolescentes que lo llevan como por llamar la atención y demás. Entonces, también es importante eso, porque es que muchas veces el hecho de que la gente piensa, no, pero si esto no tiene tabaco, esto no es malo, pero realmente sí genera la inducción de sustancias al organismo que generan este tipo de lesiones o daños. Entonces, los vapeadores sí generan daño como tal, que ahorita ya hay lo que yo le comento, casos documentados de lesiones pulmonares. Y el tabaquismo, pues digamos que, o sea, abarca una gran cantidad de daños que genera al cuerpo, por lo menos en cuanto al daño pulmonar, no solamente genera vasoconstricción, que es decir, como ese cerramiento, por así decirlo, de los vasos sanguíneos, porque generan tapones, pueden generar infartos, daño cerebral. Obviamente, esto es, digamos que, alarmando un poquito, pero es que realmente la situación da para eso, porque es que la mayoría de personas no lo hacen poco. Y no hay una cantidad saludable de cigarrillos que usted puede decir, no, es que yo solamente tengo uno al día, dos al día. No, nada de eso,
puede llegar a ser remotamente saludable. Y muchas veces se confunde nuevamente ese bienestar o la sensación que da la nicotina con sentirse mejor, pero pues realmente siempre hay un daño que genera a corto, mediano o largo plazo. Hay algo bien importante, sobre todo hablando de este tema de los vapeadores, y es que hay que generar también conciencia en los establecimientos de comercio, y para esto voy a volver con Noralda justamente, para preguntarle sobre la regulación, cómo se regula el consumo del cigarrillo en Colombia, y quiero preguntarle si ya dentro de todos estos problemas que hemos visto, pues si ya se ha avanzado algo en la regulación también de los vapeadores. Claro que sí. Digamos que nosotros contamos con una norma que es la Ley 1335 del 2009, que es la que nos regula, digamos que todo el tema de comercialización de derivados del tabaco, ¿sí? En el 2024 salió la Ley 2354, que es ya, digamos, la que nos está regulando todo el tema de imitadores, sucedáneos. Digamos que ahí se incluyen pues todo lo que son vapeadores y demás. En esta normatividad, digamos que se fusionaron las dos, ¿sí? A fin de pues proteger la salud, que es lo más importante y es lo que estamos, digamos que en este momento buscando, ¿cierto? Minimizar ese daño que nos genera. Y entonces digamos que la regulación se unió y ahora digamos que tenemos una regulación mucho más fuerte para nuestros establecimientos de comercio, ¿cierto? Entonces, digamos, hay algunos avisos alusivos que los comercios, digamos que los establecimientos comerciales que vendan este tipo de productos deben disponer, digamos que en sus paredes, en unas áreas visibles, ¿cierto? Y contar también con, digamos que, cumplir con ciertos requisitos que nos establece esa normatividad. Digamos que uno de los letreros alusivos es, no sé si de pronto ustedes han visto, antes decía como espacio libre de humo, ¿cierto? De humo de Sí. tabaco. Ahora la regulación nos dice que debe decir, este espacio es 100% libre de humo de tabaco, ¿sí? Digamos que eso es como alguna de las cositas que cambiaron. Antes también encontrábamos el letrero prohibida la venta de cigarrillos a menores de edad, ¿cierto? Ahora debemos encontrar un letrero que diga prohibida la venta de cigarrillos, de sucedáneos e imitadores a menores de edad, ¿sí? Digamos que donde se abarque y donde se incluyan, digamos que ese tipo de productos como los vapeadores que no estaban incluidos antes en la ley 1335 del 2009. Un lenguaje inclusivo. Pero exacto, pero puede ser algo así. Noralda, pero es decir que también en un establecimiento comercial se puede restringir el uso de vapeador, porque creo que el vapeador lo que hacía y lo que generó es que muchas personas, incluso en espacios cerrados, pues consumieran constantemente el vapeador en Por tema de salones de olores. clase, en oficinas, y como el olor no es incómodo, pues se empezó a normalizar. ¿Se regula también el consumo en espacios cerrados? Claro que sí. Entonces, digamos que digamos que esa regulación de ese consumo en espacios cerrados, ¿cierto? La encontrábamos solamente para lo que tú dices, para digamos que el cigarrillo y los derivados de tabaco, ¿cierto? Ahora en el 2024 que salió esta nueva normatividad, esta nueva ley, nos abarca absolutamente todo. Entonces, no podemos consumir tampoco, digamos, ese tipo de dispositivos como los vapeadores en espacios confinados. Un espacio confinado es, digamos, como el lugar donde estamos, ¿cierto? Que está cerrado por paredes y por techos. Con esta nueva normatividad también nos dice que está totalmente prohibido el consumo de este tipo de productos, de vapeadores o de cigarrillo. Como les decía, se fusionaron las dos, ¿cierto? En terrazas, en sitios deportivos, ¿cierto? Digamos que cerca de los hospitales, cerca de los colegios, está totalmente prohibido. Entonces ahora también nos regula el tema de vapers. No podemos, digamos que hacer consumo de este tipo de dispositivos en esos espacios. Es que eso se presta tengo para el varias abuso. preguntas. Hágalas Bueno, todas. no, pues digamos eso de los vapeadores, porque uno, digamos, antes con los cigarrillos escuchaba como realmente el cigarrillo no le hace tanto daño a la persona que lo está fumando como le hace daño a la persona que El tiene al fumador frente. pasivo. Sí, entonces lo mismo pasa con los vapeadores. Ujú. Sí, lo que pasa es que realmente las sustancias, perdón, las sustancias que los componen, pues no son, digamos que, hechas para el cuerpo humano y todos las están inhalando como tal. Obviamente la persona, en este caso sí hace más daño el vapeador a quien lo está inhalando porque recibe la sustancia directa. Ujú. Pero aún así, pues son compuestos químicos que no están hechos para nosotros y por eso generan como tal lesiones en los pulmones.
Entonces sí es dañino para todos los que lo rodean. Profe, hay un mito que creo que podemos empezar a hablar y usted nos puede ayudar muy bien con ese tema. Un joven que consume cigarrillo o que está consumiendo vapeador constantemente durante el día, pero le dice, profe, al fin y al cabo yo entreno, yo hago actividad física. Eso es un mito que por el que podemos hablar, profe, y le quiero preguntar en ese sentido, ¿se contrarresta de alguna manera el efecto del tabaco con actividad física o cuando el daño se hace ya está hecho? Ujú. Pues ahí hay tres cosas que tenemos que mirar, digamos que de frente, y es de pronto la capacidad pulmonar no se ve afectada porque en eso sí se contrarresta. La capacidad pulmonar se ve restringida por el cigarrillo o de los vapeadores o demás. Y la actividad física puede hacer que se vuelva a recuperar esa capacidad pulmonar. Pero ¿qué es lo que pasa? El daño como tal en los pulmones no se puede revertir. Ese daño sí no hay forma de echarlo para atrás. Entonces, la segunda cosa es el daño que genera en nuestro organismo no se recupera, porque el cuerpo no se regenera de eso a ese nivel de daño que genera el cigarrillo o el vapeador como tal. Entonces, por lo menos lo que son las lesiones que genera el vapeador, no, el cuerpo no las reconoce como dañinas, sino hasta que ya la persona pierde la capacidad de respiración que tenía en su momento. Entonces se da cuenta que ya las respiraciones son mucho más cortas, que necesita respirar mucho más veces en minutos, por así decirlo. Entonces cuando ya se hace el examen, ya son lesiones, digamos que estas lesiones no se consideran como tal tumores, pero sí son como cicatrices dentro de los pulmones. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestros pulmones, para recuperar todo ese oxígeno, necesitan expandirse. Y al estar llenos de cicatrices, las cicatrices son duras, no permiten que nuestros pulmones se expandan y eso nos hace perder no solamente ya la capacidad pulmonar que llevábamos con la actividad física, sino que esas cicatrices no se regeneran a menos que sean en extirpación con cirugía. Y aún así eso va a dejar un daño, entonces es la tercera consecuencia. Eso siempre va a requerir como tal un tratamiento médico que va a generar o va a dejar una secuela. Entonces, la actividad física le puede ayudar a mantener su capacidad de pulmonar durante cierto tiempo, pero el daño no se puede remediar. Profe, también dentro de eso de los mitos he escuchado mucha gente que dice, mire, pero es que el vecino, pero es que el tío, pero es que el abuelito lleva 50, 60 años fumando, mírelo cuántos años tiene y todavía fuma y ahí está bien. ¿Qué pasa en esos casos, profe? Tengo entendido yo que pues básicamente cada cuerpo es diferente y reacciona diferente. Pues ahí hay dos condiciones importantes. La uno, y es que tenemos que aceptarlo, y es que nuestros abuelitos o tíos y demás, esas generaciones son mucho más duras que nosotros. Son más fuertes. Exactamente, la alimentación que ellos recibían era mucho más natural. Era menos de conservantes, era menos de químicos en las comidas o incluso en las frutas, menos se me fue la paloma, bueno, lo que le utilizan como tal en las sembríos y demás para proteger las frutas y verduras que comemos. Sí. Entonces, exactamente, los insecticidas. Entonces, ellos al tener una alimentación mucho más natural y más saludable, pues están hechos más duros que nosotros. Entonces, las generaciones que vienen ahorita ya con tanto conservarte, con tanta cosa, es lo que hablábamos la vez pasada, son mucho más propensos a enfermedades como la diabetes, la hipertensión, aún sin tener ningún, digamos que, riesgo genético. Aún así ellos ya vienen con un riesgo inherente en la alimentación que tienen. Entonces, ahorita por eso es mucho más fácil escuchar que un joven de 30 años, de veintitantos años, desarrolló cáncer de pulmón. Él nunca fumó, pero sí sus tíos fumaban al lado de él. Desde niño. Exactamente. Entonces, eso también es otro daño súper grande que hacen las personas que aplican este tipo de vicios, porque eso es un vicio realmente. Cerca de otras personas que no lo hacen. Yo por lo menos por mi parte yo detesto esa vaina y los que me conocen saben que por lo menos yo tengo compañeros de juego que fuman y cuando yo los veo con el briquet o algo en la mano, mire, allá en esa esquina va a fumar lejos. este hermano. Sí, ¿Cuánto de distancia más o menos para por que lo uno menos no al le otro lado de afecte? la cancha. Y eso que aún así alcanza Sí, a es que pasar. a mí el olor, solo el olor me da Sí, fastidio. es súper incómodo. Se le Ajá. impregna a uno, ¿no? Sí, entonces a mí eso sí me da
bastante mamerita. Sí, en realidad Entonces- puede ser incómodo, Ujú. puede ser muy incómodo, incluso he conocido testimonios de personas que fueron fumadores, dejan de fumar y se empieza a volver muy Ujú. incómodo también el olor. Noralda, pasemos de este tema que le planteaba al profe de el adulto mayor hacia el menor de edad, porque ese es otro punto también bien importante que debemos tratar en esta mañana de hoy. ¿Cómo se regula o cómo se vigila que los establecimientos de comercio no le vendan ni cigarrillos ni vapeadores a los menores de edad? Bueno, digamos que en la normatividad, como les decía, en la ley, ¿cierto? De la 1335 del 2009 y la nueva que apareció en el 2024, se dio un tiempo de un año, ¿cierto? Es decir, que hasta el año pasado, el 2025, digamos que había como ese plazo para hacer la transición y para, digamos que empezarla a cumplir en su 100%, ¿cierto? Entonces ya esa normatividad nos dice que está totalmente prohibida para menores de edad, ¿cierto? Debemos tener los avisos alusivos, como yo les decía ahorita, donde se identifiquen, ¿cierto? Al lado de las cajas, en el establecimiento, al ingreso al establecimiento, donde diga que está prohibida la comercialización de este tipo de sucedáneos, de imitadores de tabaco, de cigarrillos a menores de edad, ¿cierto? Digamos que también con esa ley se prohibió, no sé si recuerdan que antes o vendían los cigarrillos por unidad, ¿cierto? Entonces también con esa ley se prohibió que se vendieran por unidad, precisamente para evitar que los niños tuvieran, digamos que acceso a ese tipo de productos, pues porque para ellos era como más cómodo de pronto tener unas moneditas y comprarse un cigarrillo, entonces ya es más difícil para ellos comprarse, digamos, medio paquete, ¿cierto? No sé si ustedes de pronto se acuerdan también como de esos dulcecitos que venían en forma de cigarrillo, ¿cierto? Pues yo cuando era chiquita, digamos que me Los encantaban esos, Sí, sí, lo eran como recuerdo. unos tabaquitos, Ajá, ¿cierto? sí. Entonces, también, digamos que con esa normatividad se prohibió eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso lo que hace es llamar a la atención de los niños e incentivarlos a que consuman ese tipo de productos. Ahora también con el tema de publicidad, ¿cierto? Esta normatividad nos regula todo el tema de publicidad y lo que son las cajetillas o lo que son, digamos, esa promoción de vapeadores. No puede, digamos, que tener colores, dibujitos, así que resalten mucho, ¿cierto? Que digamos que no llamen la atención sobre todo de los niños, ¿sí? Importantísimo, digamos que también para regular todo ese tema hacia los menores de edad, ese tipo de productos no pueden estar expuestos, digamos, como que tú vas al supermercado La vitrina. Exacto, y en la vitrina los puedes ver, no. Digamos que toda la publicidad respecto al tema de cigarrillos y vapeadores está totalmente prohibida. Entonces tú nunca vas a encontrar un afiche que diga, no sé, Marlboro, ¿cierto? Ujú. Voy a decir cualquier cosa. O alguna marca de algún vapeador, ¿cierto? No la vamos a encontrar porque toda la publicidad para ese tema está prohibida, ¿sí? Entonces ese tipo de dispositivos y los cigarrillos deben estar, digamos que en un lugar donde el vendedor sepa dónde está, ¿cierto? Y no pueden, digamos que ser accesibles a las personas. Solo cuando ni a- pregunten. Exacto, solamente cuando tú preguntas que si tienen cigarrillos y te los venden. Y lo que les digo, les pueden vender su paquete completo. También me hiciste acordar ahorita cuando hablabas de los briquettes, ¿cierto? O los fósforos. Los establecimientos también tienen totalmente prohibido, digamos que favorecerle a la persona que si va a encender su cigarrillo, yo le presto el briquet. Y en muchas tiendas, no sé si ustedes se han dado cuenta, lo Está cuelgan en la colgado, puerta. está colgado ahí ¿cierto? afuera, O, sí. Sí. o a la entrada, y briquet allá colgadito detrás de la puerta, no. Todo eso está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque lo que hace es incentivar a las Ujú. personas. Darles ¿cierto? facilidades. Exacto, entonces todo eso ya quedó abolido y quedó prohibido. Digamos que esa es como un tema de la parte regulatoria. Nosotros desde la Secretaría de Salud lo que hacemos es identificar todo eso. Nosotros también hacemos ese tema de inspección, vigilancia y control sanitario. Cuando hay que tomar alguna medida respectiva, pues la tomamos por el incumplimiento de la normatividad. Digamos que esas son como algunas de las acciones que nosotros tenemos sobre el comercio. ¿Y cuáles son esas medidas también para los establecimientos, para los niños, para todo eso? O sea, digamos, la Secretaría de Salud va a un establecimiento y encuentra que hay personas que están fumando allí adentro, que hay personas que, tienen todas estas cosas ahí y adicionalmente también tienen el briquet detrás de la puerta y pues están dando todas facilidades para el consumo de de esto que estamos mencionando. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Bueno, entonces en este caso lo que hacemos es tomar una medida sanitaria, ¿cierto? Dependiendo pues digamos que de la gravedad de la infracción, lo que hacemos es, digamos que determinar cuál va a ser la medida, ¿cierto? Entonces si yo veo que está vendiendo de pronto por unidad, entonces yo le doy como una advertencia, ¿cierto?
Entonces yo le digo, bueno, se está vendiendo por unidad, eso ya no se puede, hacemos como un tema de educación y lo que hacemos con ese producto es destruirlo o decomisarlo, ¿cierto? Digamos que en el momento destruirlo, que es partir los cigarrillos y los disponemos en los residuos sólidos. Si ya de pronto es algo más grave, que de pronto identifiquemos algunas cajetillas de cigarrillos que nosotros podemos fácilmente identificar que sean de contrabando, ¿cierto? Vienen multas mucho más graves, ¿cierto? Vienen acciones mucho más graves, entonces pueden venir multas, pueden venir cierres tanto por Secretaría de Salud como por la parte de policía, ¿cierto? Y pues ya digamos que el tiempo, pues digamos que lo puede determinar la policía de acuerdo pues a la infracción, ¿cierto? 3 días, 5 días, 8 días, o también que le estén vendiendo, digamos, a los menores de edad, ¿cierto? Puede ser que nosotros en ese momento identifiquemos que le están vendiendo a un menor de edad, ¿cierto? Entonces digamos que dependiendo de la infracción es que vamos a tomar una medida sanitaria, ¿cierto? Como les digo, puede ser la destrucción, el decomiso o ya multas, cierres y demás. ¿Puedo denunciar anónimamente si el vecino está incumpliendo la norma? Claro que sí, podemos denunciar de forma anónima, con una llamada telefónica, con un correo electrónico, sí, digamos que no hay necesidad de ponerlo a nombre propio, pero sí es importante que nos suministren esa información, ¿cierto? Porque digamos que es difícil para nosotros como Secretaría de Salud estar en todos los establecimientos todo el tiempo verificando que realmente se cumpla la normatividad, ¿cierto? Y a veces, digamos que vamos y bueno, cumplimos, pero luego como que nos damos la vuelta y pues digamos que busca a veces de pronto el comercio, pues generar sus ganancias, ¿cierto? De pronto a veces, digamos por generar un aumento en sus ganancias, de pronto por eso es que a veces infringimos la norma o de pronto a veces porque tenemos el desconocimiento, ¿listo? Pero pues eso no nos exime, digamos que de la aplicación de las medidas a que haya lugar. Exactamente. Bueno, profe, se nos va acabando el tiempo, pero yo sí quiero preguntarle si a través del deporte o a través de la actividad física podemos encontrar un método para dejar de fumar. Es decir, así como se vuelve hábito fumar una o varias veces al día, pues volvamos hábito también la actividad física. ¿Cómo nos recomendaría, profe, dejar el tabaco o cambiar de hábitos? Pues principalmente este tipo de personas que buscan este tipo de vicios lo hacen, pues puede ser por temas de depresión, ansiedad y demás. Entonces eso se contrarresta con la actividad física porque la actividad física también genera ese mismo sentimiento en uno. No se le puede decir, o yo no puedo decirles aquí a todos, no, es que dejen de fumar ya y salgan a correr, porque pues sería Claro. una utopía, mejor dicho. Pero sí por lo menos empezar poco a poco. Porque es que muchas veces vemos el camino muy, muy, muy difícil y realmente el más difícil es el primer paso. Decir, venga, yo no me voy a fumar hoy un paquete completo, voy a fumar uno solo y voy a salir a caminar. Y desde ahí ya empezamos a enseñarle a nuestro cuerpo, porque es que eso es lo que, el cuerpo está hecho para ese tipo de cosas, para adaptarse a lo que nosotros le damos. Si nosotros le damos al cuerpo una mano firme y le decimos, no, hoy vamos a hacer actividad física, el cuerpo lo va a hacer y al día siguiente, bueno, deme más porque me gustó esa sensación. Entonces, de pronto a estas personas mi primer consejo es como, hay muchas partes muy bonitas del municipio en las cuales ustedes pueden salir a caminar, recorrer y todo eso, y esos espacios libres de todo ese tipo de publicidad, por así decirlo, son los que más les ayudan a liberar la mente y a llenar los pulmones muchas gracias, de ese, ahí sí como quien dice, de ese aire limpio y generar esa satisfacción en el cuerpo al hacerlo, es lo que hace que sea mucho más fácil para ellos dejar de fumar, crear un hábito que les haga sentir igual de bien, pero que les haga mucho menos daño o que les haga un beneficio. Entonces, ese primer paso es el más difícil. Lo primero que tiene que hacer es tomar la decisión, venga, yo quiero dejar de fumar. Entonces, salga a caminar. No tiene que meterse de una al gimnasio, no tiene que buscar, mejor dicho, no, tengo que meterme en una escuela de formación sí o sí porque allá me van a obligar a... No. O pagar 6 meses de Exacto, gimnasio. no, sino empiece el paso más pequeño, diga, no, pues voy a salir a caminar una horita hoy, voy a irme hasta la Virgen allá del Chuscal, a hacer el recorrido, es un recorrido muy, muy bonito, que uno se demora una horita, hora pasadita, y es un espacio chévere. Otra cosa, exacto. Otra cosa es que nosotros desde la Secretaría de Salud estamos implementando un programa para rescatar nuevamente los parques biosaludables del municipio, como el que tenemos allá en el estadio. Porque muchas veces o las personas no saben usar las máquinas, o no saben para qué son, o los utilizan para jueguitos. Hay algunos parques que me da mucha tristeza, pero las personas lo utilizan para que sus mascotas defequen y ya. Entonces el ideal es rescatar esos parques biosaludables porque es que en esas máquinas
no solamente se maneja un ejercicio, digamos que básico, que por ejemplo hay una bicicleta, hay uno que es como para trabajar un poquito lo que es el pecho, flexión de los codos y demás, sino que también se trabaja con autocargas. Entonces la persona no va a decir, no, es que yo voy a salir del retiro porque cogí una mancuerna no, allá va a trabajar con su propio peso. Entonces, este programa lo que busca es incentivar el uso de los parques biosaludables y pues obviamente siempre la actividad física y los hábitos de vida saludables. Entonces, pues también invitarlos para que estén pendientes. Cuando nos vean en un parque de esos, únanse a nosotros. Vamos a trabajar no solamente lo que está en las máquinas, sino darles algunos ejercicios que puedan trabajar en la casita cuando no tienen tanto tiempo, no tienen tanto espacio. Entonces, siempre son cositas que se valen la pena aprender. Exactamente, mire, y cambiar de hábitos puede que parezca difícil, puede que parezca complejo, pero creo que hay que hacer el esfuerzo y hay que hacer pues bueno, dar ese primer paso, creo que es lo clave. Profe, recomendaciones finales a propósito de todo esto, ya usted nos adelantó, por supuesto, algunas de las recomendaciones y justamente esto es de lo que hemos venido hablando, pero ¿cuál sería el mensaje para el cierre, profe, la conclusión para este tema de hoy? La conclusión principal sería que este tipo de accesorios o este tipo de vicios no le traen absolutamente nada positivo a ninguna persona, ni al que lo hace ni a los que lo rodean. Entonces, también es importante invitarlos a pensar en las personas que queremos en nuestro entorno, porque les estamos haciendo daños también a ellos. Entonces, para los que tienen hijos y fuman, yo no creo que quieran que sus hijos empiecen a fumar también. Yo no creo que quieran darse cuenta que a los 15 años su hijo les desarrolló una enfermedad pulmonar, cáncer, hipertensión o demás, porque estaba pegado al cigarrillo al lado del niño. Entonces, yo pienso que es importante en eso. Y para los que de pronto están solitos, piensen en ustedes mismos también, porque yo estoy seguro que no quieren llegar a una edad no muy larga, dependiendo de muchas personas para que lo cuiden, o dependiendo de máquinas y demás. Entonces, la mejor forma de generarse una vida sana y larga es aplicando la actividad física y dejando ese tipo de hábitos negativos. Exacto, y aprovechando todos esos programas que hay para la actividad física aquí en el municipio de Sopó. Profe, gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Noralda, igualmente, ¿cuál es el mensaje final desde la Secretaría de Salud a propósito de este día que estamos hablando el día de hoy sobre el Día Mundial sin Tabaco, que es exactamente el 31 de mayo, el 31 de mayo? ¿Cuál es el mensaje final, Noralda? Bueno, el mensaje pues principalmente desde la parte de control de riesgos a todos los establecimientos de comercio, que somos los principales actores, ¿cierto? Que somos, digamos que el principal eslabón que puede proteger la salud de la comunidad, ¿cierto? Disminuyendo todas esas malas acciones, ¿cierto? Pidiéndole a la gente que no fume cerca, que no fume en espacios cerrados, quitando todos esos briquetos, digamos que todo eso que nos facilita el consumo de tabaco. Entonces, que nos unamos en esta causa para disminuir ese consumo de tabaco y esos efectos adversos en la salud de la población. Sopó FM 95.6